Hoy queremos seguir con la serie que hemos iniciado la semana pasada, que inició Sebas, que tiene que ver con las fiestas judías y su reflejo o su cumplimiento en Cristo Jesús. Y quisiera traer a mente por qué nosotros estamos haciendo este tipo de serie. Lo primero que estamos es entender que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento tiene que ver con Cristo Jesús. Todo, absolutamente todo. El tabernáculo tuvo que ver con Cristo Jesús. Lo que significaba cada uno de sus componentes tuvo que ver con Cristo Jesús. Todo era sombra de lo que había de venir, dice el libro de Hebreos. Y eso es lo que vamos a arrancar el día de hoy y continuar. ¿Cómo se sentiría usted en un lugar donde lo tiene todo materialmente, pero tiene absoluta carencia de relaciones significativas? ¿Usted alguna vez vio la historia de Navidad del señor Scrooge? Lo tenía todo materialmente, pero era una persona miserable. ¿Cómo se sentiría usted? Es tener un éxito enfocado en metas personales y sacrificando las relaciones humanas. A veces nosotros creemos que por ser tan productivos y lograr todo lo que queremos, estamos cumpliendo nuestro rol de familia. Y yo le digo a usted que a veces hay cónyuges e hijos que prefieren tener menos, pero tener más presente a sus padres de familia, al esposo, a las personas del hogar. Eso es vivir por fe, es poder trabajar en una vida equilibrada, tener nuestras metas primordiales, pero también entender que la esencia son las relaciones. Si algo Satanás quiere hacer es destruir relaciones, y les ponen un montón de trabajos, de metas, de estudio, que es bueno, pero ya no se vuelven a ver a la cara porque no hay tiempo, porque hay que hacer la mosca, como decimos en Costa Rica. Las relaciones personales son parte de la idea de Dios fundamental. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor, pero antes les dice: tus obras son buenas. ¿Qué es lo que pasa? Era una iglesia enfocada en hacer, pero no en orar y orar y orar. Es el típico padre proveedor que todo lo da, pero nunca tiene tiempo para la familia. Y Dios les reclama: has dejado el primer amor, ya no conversas conmigo, ya no me hablas, ya no tenemos tiempo de intimidad, ya no me cuentas tus problemas, tus situaciones, estás metido en tus cosas, aunque me sirves, me siento abandonado por ti. Has dejado el primer amor. Sin duda, las personas que trabajan para el reino, Dios les suple fielmente para sus necesidades, pero lo cierto es que el reino nunca, a pesar que se predica mucho, nunca ha tenido que ver con cosas, sino con personas. Nunca se habló de lo material. Lo material es consecuencia de mi relación con Dios, no es un fin, es un medio para lograr el propósito de Dios. Las personas son el activo más importante del reino de los cielos. Por eso murió Jesús, porque las personas son el activo más importante del reino de los cielos, no son las cosas. El amor de Dios se desbordó hacia la humanidad, sufriendo en una cruel y terrible cruz para que las personas tengamos a disposición la salvación. Recuerdo que cuando dábamos algunas consejerías, iba con Paola y viene la pareja, y entonces la mujer decía: es que él me da todo, pero me maltrata, pero me da todo. Y cuando estábamos en el carro, Paola decía una frase: ¿para qué confites en el infierno? ¿Verdad? Porque a veces perdemos el norte. Mateo 13:44, el Señor Jesús dijo: además,
El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos hoy se enseña como una base acumulativa material. Acumule, Dios está con usted y Dios lo quiere hacer rico, y es una base acumulativa material en detrimento de las personas. Al contrario, el reino que predicó Jesús es una base de despojo, de desprendimiento para alcanzar a las personas. Por lo tanto, requiere renuncia porque el tesoro lo vale. Dice, usted encuentra el reino es semejante a un tesoro escondido. Usted lo ve, nadie sabe que está ahí, y usted vende todo lo que tiene para comprar ese tesoro. Es renunciar para hacer la voluntad de Dios, para invertirse en otros. Padres, usted tiene mucho trabajo, renuncie un poco a su vida personal para que tratemos de estar presente con los hijos, para estar presente con la esposa, para estar presente con los miembros de casa. Si usted es soltero, con mamá, con papá. Mamá y papá necesita que lo visiten a su casa. Tenemos que tener presente que el reino del cielo no son las cosas, sino las personas. Amén. El Señor dijo en primera instancia en Mateo 10, 5 al 7, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a comunidades de los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. ¿Cuál es el reino? La gente. Dios nunca dijo pacte para que usted reciba 100 veces más. Eso no se enfoca el reino, está en la Biblia. No se enfoca en eso. ¿En qué se enfoca? Vayan a las ovejas perdidas, vayan a las personas, hablen el mensaje, den esperanza. Ese es el activo más importante. Todo lo demás, gente, se va a consumir todo en esta tierra. Todo va a ser destruido. Las personas lo van a recordar a usted por la huella que les dejó en vida, no por las cosas que usted acumuló. Gente, se va a consumir. Aquella mamá del hospital de niños van a decir, me acordé de aquella pelirroja que llegó en un momento, el peor de mi vida, que pensé que mi hijo iba a morir, me dio esperanza. Van a decir, me acordé de aquella pelirroja. Eso es lo que se cuenta de las personas. Entonces, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje, hijo Jesús. El reino de los cielos está cerca. Ese es el reino de los cielos. Yo no sé en la modernidad cristiana en qué momento cambiamos el enfoque. ¿En qué momento estamos tan afanados por las cosas? Si usted le pregunta a las personas cuáles son sus peticiones de oraciones personales sinceras, tienen que ver con cosas. Es que si yo tuviera esto, mi relación fuera mejor. Es que si en mi casa de la alacena hasta se perdiera las cosas, se pusieran malas de tanto que hay, en mi casa todo estaría mejor. Mentira. La tasa de divorcios en Costa Rica ha venido en aumento a pesar de que las personas son más profesionales, tienen más acceso a cosas, las relaciones son más desechables que antes. ¿Por qué? Porque las personas con poquito, como no tenían tanto, aprendieron a ser así. A compartir un pedazo de pan entre 5, entre 6, entre 7 y dar gracias a Dios. Pero lo primordial eran las personas, no las cosas. Ay, es que usted me ama si me da el iPhone 85. ¿En serio? No, yo te amo si estoy presente en cada momento de tu vida que me vas a necesitar. Aunque esté limpio. Primero a las ovejas perdidas de Israel, y después dijo en Mateo 28, 19,
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué estamos aprendiendo las fiestas judías del Antiguo Testamento? Porque no podemos entender el Nuevo Testamento si no entendemos el Antiguo. Tenemos que entender el Antiguo porque es el origen que revela a Cristo. Cristo es nuestra Pascua, como se predicó la semana pasada, y hoy vamos a hablar del Pentecostés, que nos recuerda el derramamiento del Espíritu, es decir, el ser capacitados espiritualmente para poder cumplir la misión de ir a todas las naciones y predicar el Evangelio. Esta ola expansiva para el llamado de salvación es lo que se reafirma en Pentecostés. Pero recordemos el antecedente que hay. Sabía que la época de Pentecostés era una fiesta judía que no se instauró cuando se derramó el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Ya existía la fiesta, se llamaba la fiesta de las semanas. Pero antes que pasara al inicio, lo que marcó la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo, ya el profeta Joel había profetizado esto. Joel 2, 28 al 29 dice: después de esto, derramaré mi espíritu sobre Israel, no, sobre todo ser humano, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Para aquellos movimientos cristianos que inhiben a la mujer y no le dejan hacer nada, dice: hijos e hijas profetizarán. Y además tendrán sueños los ancianos, y los jóvenes recibirán visiones. En estos días derramaré mi espíritu, y de luego hombre y mujer, sobre los siervos y las siervas. Hoy que es día de la mujer, Dios le dio un rol a las siervas. No es que el apóstol Pablo dijo que la mujer no debe enseñar al hombre, es verdad, está en la Biblia, pero vieras qué extraño que el mismo Pablo, el mismo Lucas relata que Priscila y Aquila, que era su esposo, le enseñaron mejor el evangelio a un predicador que se llama Apolos. No excluyó a la mujer. Es que en la iglesia de Corintio había un desorden que Pablo tuvo que poner límites. Usted sabe, las doñitas hablando de la novela en medio culto. Tuvo que poner orden ahí. Pero la mujer que primeramente, lo hemos dicho como 2 veces acá, anunció la resurrección de Cristo fue María Magdalena. Fue la primera que el Señor usó para publicar de que Él había resucitado. Así que hoy esa promesa se cumplió en día de Pentecostés. Pero Jesús también había dado esta promesa. Lucas 24, 46 al 49. Esto, dice Lucas, es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. En su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, o se predicará la prosperidad. O sea, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Honestamente, es que tenemos que volver a la Biblia. No que una persona dice: recibí una revelación, una nueva revelación fresca. No, es lo que está en la Biblia, lo que predicamos. Todo debe ser pesado con la Biblia. ¿Qué predicó Jesús? Se predicará el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. ¿Sabe cuál es un verdadero avivamiento? No el que usted llora, el que brinca, el que habla en lenguas, el que se le pone la piel, se le eriza porque algo cantó. No, eso no es un avivamiento. Un avivamiento es cuando estamos teniendo prácticas de pecado, caemos en cuenta, nos humillamos, nos arrepentimos y Dios nos transforma. Eso es un avivamiento. Cuando la gente viene a la iglesia y no sale igual como entró, eso es un avivamiento. Lo demás es emoción. El avivamiento es
transformación. Se lo puede decir el de la par. Avivamiento es transformación, es un cambio. Eso es avivamiento. Dice, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Nadie puede ejercer la misión si no está lleno del Espíritu de Dios. Y en Pentecostés se reafirmó la promesa expansiva del reino, ya no solo en Jerusalén, dice Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como también en Judea y Samaria, que era un pueblo odiado por los judíos, y Samaria hasta los confines de la tierra. ¿Qué dijo Jesús? Este es el epicentro de lo que va a pasar, pero se va a expandir por todo lado. Pentecostés es una palabra de origen griego que significa 50. Eso es lo que significa Pentecostés, 50 en griego. Y se realizaba precisamente el día después de la Pascua que vimos con Sebas la semana anterior. Pasaba el día de la Pascua y al día siguiente iniciaba un conteo de 49 días, 7 sábados. El judío celebra el Shabbat, ¿verdad? El sábado, el día de reposo, se contaban 7 sábados y en el último Shabbat, al día siguiente, domingo, era el día de Pentecostés o la fiesta judía que mejor se conocía como las semanas, que está en Éxodo 23:16. Se llamaba la fiesta de las semanas, y cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, cambiaron el significado en la tradición hebrea. La fiesta de las semanas fue instaurada por Dios para que el pueblo de Israel celebrara a Dios y diera gracias por la provisión de la cosecha. Tenían que ir a celebrar esta fiesta para agradecer a Dios por la cosecha que habían tenido en sus terrenos de los granos, y tenían que ofrecer las primicias de los granos que habían tenido. Los primeros panes eran celebrados a Dios. Pero en el cautiverio ya no habían tierras, ya no habían granos, ya no había nada, estaban cautivos, y ellos cambiaron la celebración y recordaban la renovación de la alianza en el monte Sinaí. Pasó de celebrarse la cosecha a recordar la recepción de la ley de Dios dada a Moisés y dada al pueblo. Entonces ellos creían, así como el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto, esa alianza será renovada y el Señor nos va a rescatar de esta cautividad que tenemos. Hasta hoy se celebran ambas cosas en Israel. Tiene un doble significado. La Pascua celebraba la salvación de Israel de Egipto, y el Pentecostés significaba el pacto que Dios les dio en el Sinaí al haber sido nuevamente librados de Babilonia. Entonces, ¿qué sucedió? Y hablando del antecedente de lo que era Pentecostés, vamos a leer nuestro texto central en Hechos, capítulo 2, verso 1 al 13. Es un texto un poco largo y después lo vamos a desgranar porque hay muchas aplicaciones para nuestra vida. Usted puede decir, ¿por eso qué tiene que ver conmigo? Todo. Hechos 2, 1 al 13. Dice que cuando llegó el día en Pentecostés, que era una fiesta judía que significa 50, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse.
Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Siempre hay un liguista, ¿verdad? En todo. Bueno, el marco histórico que nos indica Lucas es la fecha de Pentecostés. Este evento sucedió en la fecha de Pentecostés. ¿Y por qué es importante? Porque los judíos tenían 3 fiestas obligatorias anuales. Habían más fiestas, pero habían 3 anuales. Y como todos los judíos no vivían en Jerusalén, tenían derecho a escoger al menos una fiesta y obligatoriamente celebrarla. Con eso cumplían ante Dios. Entonces, o escogías la Pascua, o escogías el día de los tabernáculos, que era la otra fiesta que lo vamos a ver la otra semana, o escogías Pentecostés, pero tenías que venir. Recuerdan que el Señor Jesús, cuando era niño, sus padres lo llevaron a celebrar una de las fiestas anuales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Jesús vivía en Galilea, en el norte de la provincia de Palestina, que así se llamaba Israel durante el Imperio Romano. Galilea quedaba al norte y Judea, Jerusalén, totalmente al sur, y tenían que venir caminando. Por eso se les obligaba solo una vez al año. Entonces, ¿qué pasaba en Pentecostés? Estaba lleno de judíos de todas las regiones del mundo. El Señor aprovechó un momento donde iba a haber mucha gente. Imagínese usted el Mundial del 2014 cuando descendió el avión con toda la selección de Costa Rica, toda la gente ahí. El Señor tomó un lugar donde había muchos judíos de muchas partes del extranjero. Judío se le llama también a la religión. No todo judío es israelita. Usted y yo puedo convertirme al judaísmo y ser un judío por ser costarricense. El etíope que se topa Felipe en Hechos 8, que quiere ser bautizado, iba a ir a celebrar y andaba una Biblia, pero era etíope. ¿Me explico? Había mucha gente que profetizaba la fe judía. Entonces, para efectos de la tradición judía, la celebración estaba ahí marcada del Pentecostés. Y lo primero que vamos a encontrar aquí, y el primer punto que deseo, si usted me lo permite, que nos llevemos a casa, es que en la unidad está el poder de Dios. En una casa, en la unidad de los miembros de la casa está en el poder de Dios. En una iglesia, en la unidad de los miembros de la iglesia está el poder de Dios. En un país, cuando el país se une, Dios se manifiesta. En un trabajo, en una empresa, cuando la empresa se une, la empresa fluye y prospera. Hay un dicho muy conocido que dice: en la unión está la fuerza. Por eso en tanta casa hay miembros de la familia cansados porque solo uno hace. No hay unión. Y en la desunión, ¿qué hay? Uno cansado, uno cansada, agotado, agotada, quemada. La oración de Jesús por sus discípulos, cuando la hizo en Juan 17, no solamente oró por los 12, sino oró por todos nosotros. Ustedes sabían.
está en la Biblia. ¿Cuál fue la oración? Juan 17, 20, 21. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. ¿Por quién estaba orando el Señor? Por usted y por mí. Pero ¿cuál fue la oración del Señor? Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí, yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Imagínense una reunión de líderes de la iglesia que cada uno se esté señalando y marcando, es que su ministerio está mal, y no se vuelve a ver el ministerio de él, y empieza a ver todo lo malo, y viene alguien que no es de la iglesia y oye esa reunión, tiene ánimo de venir a la iglesia. Dice, ay no, es que qué pereza ir ahí, es que me voy a topar a tal. Si va al culto yo no voy. Bueno, la oración de Jesús es que sean uno. ¿Qué fue lo que había en el Pentecostés? Que todos estaban juntos. La manifestación del Pentecostés le precedió 10 días de unidad. Dice Lucas en su relato que Jesús estuvo resucitado, 40 días estuvo con ellos. 40 días estuvo el Señor resucitado con sus discípulos. Ascendió al cielo y Pentecostés era 50 días después de la Pascua. El Señor fue crucificado ese sábado, esos 3 días que el Señor estuvo en espera de ser resucitado. Ese sábado fue el sábado que precedió a la Pascua. Jesús resucitó al día siguiente y 50 días después iba a celebrar el Pentecostés. Entonces, si el Señor estuvo 40 días resucitado, ellos tuvieron que esperar solitos 10 días. Y era una mega iglesia la que lo esperó, no, 120. 120. Estaba en un aposento alto, igual cuando el Señor Jesús tomó a sus 12, les lavó los pies, fue un aposento alto. Igual aquí están en un aposento alto. Y la manifestación del Pentecostés vino en esos 10 días. Cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo en hacer la voluntad de Dios, el poder de Dios se derrama. Cuando nos ponemos de acuerdo a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, el poder de Dios se derrama. Pero cuando estamos poniéndonos de acuerdo solo para que Dios haga lo que yo quiero, es ahí donde decimos, Señor, ¿por qué la oración se hace como que el techo es de cemento y que no pasan? Porque yo tengo que revisar si me estoy poniendo de acuerdo en casa y si lo que estamos pidiendo está alineado con lo que Dios quiere para mí, con la misión que Dios me dio. Hablamos de la unidad correcta porque también hay una unidad incorrecta que se pone de acuerdo para hacer el mal. Yo quiero darles un opuesto en la Biblia. El primero tiene que ver con Pentecostés, que estaban juntos. Y el segundo, lo contradictorio, la escena bizarra que está en la Biblia, es la construcción de la Torre de Babel. ¿Usted sabía que en Babel la gente también se puso de acuerdo? Se unieron también. Dice Génesis 11:4, la primera parte del verso 4, los hombres luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Ellos se unieron, pero Dios no estaba ahí. Es que hay que unirse para hacer la voluntad de Dios. Señor, pero estamos unidos y las cosas no suceden. Revisemos si estamos haciendo la voluntad de Dios, si lo que pedimos es la voluntad de Dios. Mientras los discípulos anhelaban que descendiera el poder del Espíritu, los hombres de la Torre de Babel querían ascender al cielo. Una escena de orgullo, un propósito totalmente opuesto. Además, en Pentecostés los discípulos estaban unidos en obediencia a Jesús.
Él les dijo que tenían que esperar hasta que descendiera. Obedecieron. La torre de Babel Dios no la mandó a hacer. Estaban unidos en algo que Dios no mandó a hacer. Entonces, en casa Dios va a derramar su poder. En la iglesia Dios va a derramar su poder. En un gobierno Dios va a derramar su poder cuando estemos unidos a hacer la voluntad de Dios. En casa es alguien que se alista y el otro hay que estarlo pellizcando porque se levante para venir a la iglesia. Hay que unirse en un mismo sentir. Levantémonos, hoy es domingo, hay que ir al culto, después nos dormimos la siesta, ve el partido que quiera, pero hay que ir al culto, levantémonos. Eso tiene que ser una función de todos los de la casa. Qué pereza es rogar, levántate, oh, ya es domingo. Yo a mi mamá le hice la vida de cuadritos porque no quería ir ningún domingo. Pero de verdad, en esa unidad es cuando usted sobrenaturalmente ver las puertas del cielo abrirse sobre su vida. Es ahí. Cuando usted no está enfocado en el problema, está enfocado en el Dios que quiere resolver su problema haciendo su voluntad. Es más, le voy a decir algo. Cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, Dios contesta las necesidades aún que usted y yo no hemos orado. Cuando usted se invierte en otro, Dios se invierte en su vida. Pedro llega y dice: Señor, ¿y nosotros qué vamos a recibir? Que lo hemos dejado todo. Y él dice: 100 veces más terrenos, si no se refiere a cosas materiales, más familias y la vida eterna. Porque yo puedo ir a la casa de Martita, toma la gallina, agarra un huevo de la gallina, ¿verdad? Calientito, cuiteado, y me hace un huevo frito y dice: tengo una nueva familia. ¿Me explico? 100 veces más familia. No soy la persona llena de bienes materiales, miserables, sin relaciones. Ahora nuestro ámbito de familias creció, ¿verdad que sí? Cuando hacemos la voluntad de Dios. Entonces, llévese a la casa. El poder de Dios se derrama, cuando estamos unidos haciendo la voluntad de Dios. Usted sabe que usted está ideando todos los domingos que usted va a faltar en su familia por hacer algo. En esa unidad no está Dios. Pero si usted dice: un domingo vamos a salir a pasear, ahí Dios está, Dios sabe. Pero cuando es la regla, no la excepción, no la regla. Segundo, el poder de Dios se manifiesta mediante la llenura del Espíritu. Si hablamos de la unidad correcta, también es necesario el corazón correcto. ¿Con qué corazón buscamos a Dios? El poder del Espíritu se iba a derramar sobre corazones alineados con Él. Todos los que estaban aguardando ahí en Pentecostés la promesa del Espíritu Santo, estaban ahí porque habían creído en la promesa de Jesús. El Espíritu viene porque viene. Ellos fueron porque creyeron. Es ir al Señor con expectativa de que algo va a pasar. ¿Con qué vamos a la presencia de Dios? Tenemos que ir a Dios con expectativa de que algo va a suceder. Que cuando yo me relaciono con Dios y clamo, algo va a suceder. Hoy hay mucho estudio, mucha letra que a veces ha mermado la expectativa. Vemos a un Dios académico, pero no un Dios que hace milagros. La gente es teóloga, experta en palabra, pero no cree que Dios puede hacer lo que han estudiado por años. Se saben la Biblia por completo, pero cuando hay un problema se ahogan porque dice: esto de nadie me va a salvar. Entonces, ¿para qué la mucha letra si no creo que Dios es poderoso y no voy con Él con expectativa hacia Él?
Yo clamo porque sé que algo va a pasar. No sé si hoy, si mañana o pasado mañana, pero algo va a pasar. Ellos estaban reunidos en Pentecostés porque tenían la expectativa de que el Señor se iba a derramar con su espíritu. No podemos llegar a los pies de Dios sin expectativa. Tenemos que creer. Eso se llama fe. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted y yo estamos preocupados, afanados por algo. Le decimos, Señor, o si usted es como yo, que cree que Dios lo escucha si usted se estresa en la oración. ¿Alguien es así? Si yo le oro a Dios estresado, Dios me va a escuchar, porque sabe que estoy estresado. Y usted dice, Señor, echo mi ansiedad sobre ti, y sale de la oración igualmente ansioso. No hay fe. Expectativa es: deposito mi ansiedad sobre ti, como dice Pedro, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque tengo la expectativa de que tú vas a hacer. Es realizar las disciplinas espirituales no por hacerlas como una regla o costumbre, como que si fuera una religión, sino porque voy con expectativa de que el Señor va a hacer algo. La expectativa de estos 120 estaba al tope. Se unieron en la misma fe y con el corazón correcto para recibir al Espíritu. Muchos eruditos han creído que fue un evento único el de Pentecostés. Mucha gente muy sabedora de la Biblia ha creído que el Pentecostés es un evento único, pero cada vez que hay un nuevo creyente, el Pentecostés sucede. Siempre. Porque el Espíritu se derrama en todo aquel que le recibe como Señor y Salvador. Lo cierto es que es un elemento inherente del Espíritu. Donde está el Espíritu hay poder, porque el poder no se desprende de Él. El poder es Él, es su naturaleza. Segunda de Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando tenían que cruzar el mar Rojo, dice el libro de Éxodo que vieron los carros del faraón atrás y ellos estaban orando, y el Señor le dijo a Moisés: ¿qué hacen orando? Marchen. Si no, las cosas no van a pasar. Hay que marchar, hay que caminar. Así que el poder de Dios está disponible por medio de la unidad, pero también con el corazón correcto. Yo voy a Dios porque creo. Yo no voy a ir a leer cosas por leerlas y voy a hacer una oración por leerla. Por eso Mateo capítulo 6, el Señor Jesús: no sean como los gentiles, que ellos creen que van a ser escuchados por su palabrería, dice la Nueva Versión Internacional. Porque usted dice muchas cosas y las repite y las repite y las repite. No es por repetir, es por creer lo que digo. ¿Y qué pasó en Babel cuando estaban haciendo la torre de Babel? Ellos estaban unidos, pero con el corazón incorrecto. Génesis 11:4, la otra parte: de ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Cuando yo creo en el poder, no es para hacerme famoso, es para cumplir el propósito de Dios. ¿Para qué queremos el poder del Espíritu? Muchos anhelan dones, muchos anhelan cosas para ser ellos protagonistas y no Jesús el protagonista. Esos 120 que estaban ahí querían que Jesús fuera el protagonista. Hay una canción de Marcos Vidal que me gusta mucho y le voy a leer una frase. Yo he de decir que le pongo mucho cuidado a las canciones que se cantan, mucho. Hay canciones cristianas que yo no canto porque no creo en lo que dice esa canción, porque creo que no es bíblico. Hay otras que sí.
Hay una canción que se llama A ti la gloria, no sé si alguien la ha escuchado, vieja, de Marcos Vidal, tenía 19 años cuando la hizo. Y él escribe: si alguna vez me alzase con soberbia y pretensión, intentando ser yo mismo el autor, hazme ver tu cuerpo herido y avergüénzame, Señor. A ti la gloria, solo a ti el honor. Los dones y el poder del Espíritu no son un medio de fama personal, sino una responsabilidad para cumplir una misión. En una iglesia muy grande donde estuvimos muchos años, Paola y yo, y nos fuimos bien, nos fuimos porque ya nos quedaba muy largo, y servíamos ahí, estaba de supervisor de grupos familiares ahí, muy grande, no le voy a decir cuál es, pues muy grande. Iglesia, había profecía y todo esto, y un día el que siempre daba profecía no llegó y dijo: ¿verdad que no hubo profecía? Porque no vine. Ganas de patearlo, ¿verdad? De verdad hay gente o pueden haber pastores que llegan y predican, y cuando están sentados y escuchan, creen que no tienen que escuchar lo que el otro está predicando. Torre de Babel, fama personal. Sin el poder del Espíritu, la gran comisión no hubiera sido efectiva. Ser lleno del Espíritu es glorificar a Dios con cada cosa que yo hago. Eso es ser lleno del Espíritu. La iglesia es un ente vivo revestido de poder porque tiene una meta: compartir la fe y expandir el reino, pero no reinos individuales. Es un colectivo perfecto que ejerce su llamado mediante dones diferentes, pero complementados perfectamente entre sí para hacer a Jesús famoso. Eso es el reino de los cielos. Cuando no respetamos el llamado de otros, estamos actuando como Babel. Si usted es un servidor, un líder que pasa criticando a los demás, usted es Babel, no Pentecostés. Yo soy Babel y no Pentecostés, que pasa serruchando, hablando de los otros. A veces las personas su propia incapacidad la proyectan en otros. Cuando no respetamos eso, estamos actuando. Cuando criticamos y no sumamos al reino, estamos en Babel. Cuando somos sumisos y aplicamos al reino, empujamos la carreta y estamos en Pentecostés. El evangelio es un regalo del cielo que debe ser tratado con cuidado y delicadeza. No estamos llamados a hacer el evangelio a mi medida, sino a publicar el evangelio tal como Dios lo puso. Lamentablemente las personas quieren recibir poder para sus temas personales, pero nosotros no recibimos poder para lo personal. Recibimos poder para cumplir una misión. Dios se encarga de nosotros. Tercero, principio que le invito a que se pueda llevar: el poder de Dios lleva a la luz y no a la confusión. El Señor Jesús se presentó como el pan de vida. ¿Qué significa el pan? Como algo que pueda ser comido, como algo que pueda ser digerible, como algo que esté al alcance de todos. El deseo de Dios es que las personas se salven, no que perezcan, pero la forma y el cómo es dictaminado por Él. Vivimos tiempos muy desafiantes en la fe, donde las personas desean un Dios que se alinee a ellos. Vea, es que el culto que puedo ir es el culto a las 3:30 de la tarde, y como no hay, no voy. Es que yo te sirvo, Señor, si se dan la condición A, B y C. Un Dios, en serio, es que es así. Mi historia es así. Lo que yo he vivido es así. Las personas quieren o queremos en algún momento de la vida un Dios que se amolde a mi forma. Yo no quiero estar a la forma de Dios. Es un problema. Quiero un Dios que se adapte a mí, a mi cómo. ¿Por qué hoy no necesitamos la ley?
Porque aquellos a los cuales el Espíritu se derramó no necesitan ley, porque por la naturaleza nueva que tienen hace lo que la ley dice. Si usted ve un alto ahí y usted pasa el alto porque nadie lo ve, usted está violentando la ley. Pero si yo sé que hay un alto ahí y quitaron el rótulo de alto porque alguien se obstinó de ese alto, yo por el Espíritu voy a detener el carro. No necesito el letrero. Mi naturaleza nueva hace que lo cumpla, sin necesidad de una ley. Así que el poder de Dios se manifestó ¿de qué forma? En lenguas. Pero las lenguas del Pentecostés no trajeron confusión. Las lenguas del Pentecostés no son como las lenguas que se hablan en las iglesias hoy, que Dios puede hablarlas y está en la Biblia, es un don del Espíritu. Pero las lenguas del Pentecostés fueron idiomas. Y no trajeron confusión, sino que en el Pentecostés habían personas de diferentes nacionalidades. Y ahí leímos toda la cita en el texto. ¿Qué pasó en el Pentecostés? Que las lenguas no trajeron confusión, sino que imagínense que en ese tiempo habían rusos, alemanes, chinos, habían árabes, habían africanos, y los 120 hablaron en el idioma de ellos. ¿No le parecía a usted maravilloso? Que hay un montón de nacionalidades en ese lugar, el Espíritu Santo los toma y empiezan a hablar la palabra de Dios en el idioma de ellos. No hubo confusión, que hubo claridad. ¿Cuántas veces nuestros hijos han recibido claramente el mensaje pero no quieren? ¿Cuántas veces un familiar ha recibido claramente el mensaje pero no quieren? No es que haya faltado el Espíritu Santo, es un corazón cerrado. ¿Qué dijeron estos extranjeros? Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. No eran lenguas angelicales, eran lenguas humanas. Dios utilizará su poder para salvar, y ahí lo utilizó de forma sobrenatural, no para confundir, sino para clarificar el evangelio en la lengua de cada uno de los habitantes que estaba visitando Jerusalén en Pentecostés. Los que estaban allí escucharon el mensaje de Dios en su propio idioma. Fue un poder con propósito y luz, no confusión. Las lenguas son un don vigente, no para confundir. Eso no fue lo que sucedió en Pentecostés. Así que voy a decirles algo con mucho respeto para los hermanos pentecostales. Creo que Dios habla en lenguas, pero Dios no es un Dios de desorden. Si todos aquí hablamos en lenguas y viene un nuevo, se va. Pero eso no pasó en Pentecostés, porque hablaron en lenguas y los nuevos llegaron porque entendieron lo que estaban diciendo. Y el apóstol Pablo normó esto. Lo que pasa es que a veces le quitamos porciones a la Biblia por la tradición evangélica. 1 Corintios 14, 22, 25. De modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: realmente Dios está entre ustedes. ¿Qué dice Pablo? Si alguien habla en lenguas, tiene que venir el don de la profecía, tiene que interpretarlas para que sean entendibles.
Y es más, cuando usted lee todo el capítulo 14 de Corintios, dice Pablo, si alguno habla en lenguas, a lo más 2 o 3. Y hoy hay un mover que todo el mundo habla, está violentando la orden que puso Pablo. Ve cómo los evangélicos no vamos a la Biblia tampoco. Tenemos un Cristo y una liturgia a nuestra manera. Y dice Pablo, es que vienen los nuevos y no van a entender, se van a ir. Dios no es un Dios de confusión. Es más, dijo Pablo, si hablas en lenguas, háblalas en tu casa, en la intimidad con Dios. La gente no va a entender. Tenemos que ser un pan de vida comestible para el creyente nuevo que viene. No que crean que somos locuras porque no lo van a entender. Dios no es de confusión, y con mucho respeto, repito, para los que creen en el culto en lengua sin orden y sin interpretación, Pablo derriba esta práctica. Los nuevos deben comprender, no ir a escuchar lo que no entienden. Ahora volvamos a Babel. ¿Qué pasó? Porque cuando las cosas no está Dios, Dios las confunde. Génesis 11, 6 al 8. Entonces el Señor dijo: todos forman un solo pueblo. Estaban unidos y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Mientras que en Pentecostés se unen a hablar en lenguas para construir la iglesia, en Babel del Señor desciende y los pone a hablar en lenguas para que la ciudad no se construyera. Ese es nuestro Dios. Cuando estamos unidos, Dios baja y fortalece aquello y lo consuma. Pero cuando estamos unidos en estar en contra de la voluntad de Dios, Dios baja para confundir nuestros planes. Por eso el mundo está como está. Si peleamos contra Dios, seremos derrotados. Si usted es un muchacho soltero, una muchacha soltera, dice: es que me gusta ese que no es cristiano, pero Dios sabe, estás construyendo un Babel. Estás construyendo la torre de Babel. Cuando usted dice: no quiero nada con Dios, estás construyendo la torre de Babel. Cuando usted dice: es que mis metas personales están antes que Dios, estás construyendo la torre de Babel. Pero cuando estamos en línea con el Señor, estamos en Pentecostés. Y lo último que le comparto es que el poder de Dios nos capacita para la misión, siempre. Dios no dice que usted sea un doctor en teología, Dios no dice que usted tenga conocimientos avanzados, Dios no dice que usted tenga muchos títulos universitarios, Dios no dice que tenga un Mercedes-Benz para que usted sea escuchado, Dios no le pide un asesor de imagen para que pueda predicar, Dios no le pide eso. Lo que le pide es un corazón dispuesto, porque es el poder de Dios en él. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo último sucedido? La gente preguntó: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros le oye hablar en su lengua materna? ¿Sabe qué eran los galileos? Los ciudadanos judíos menos letrados, menos estudiados y más analfabetos. ¿Cómo es posible que alguien con costos hable su idioma y de repente me predique a mí en mandarín? Porque la gente está enfocada en el yo. No ser en un puente para que el poder de Dios pase sobre él y ministre a otro. No son tus títulos, no son tus atestados, es el poder de Dios el que va a transformar personas. Usted puede tener una mega iglesia y si las personas se van con lo que fueron, sintieron bonito, oyeron bonito, se les erizaba la piel, pero no hubo transformación, porque no es la intelectualidad la que transforma, es el poder del Espíritu Santo. No hay otra.
Estos hombres no eran preparados, no tenían que demostrarles nada a nadie. Nadie los iba a escuchar, a no ser que el poder de Dios descendiera sobre ellos. Hace 51 años que mi mamá me tuvo. Cuando mamá estaba embarazada ella se fue a operar para no tener hijos. Y cuando se va a operar y le dan la cita, le dicen: señor, usted está embarazada. Y entró mi mamá en una depresión, porque ya tenía 4 y molestaban como 18. Y entonces mami tuvo una depresión. Yo la vacilo, mami me contó toda esta historia, ¿verdad? Entonces cuando yo nazco y voy creciendo, ¿verdad? Y voy creciendo, es un niño con muchos problemas. No tenía relaciones, no podía hablar con la gente. Mi mamá me lleva, me ponen un diagnóstico de autismo, de muchas cosas. Estaba en el kinder, me mecía en un sillón. No conversaba, me iba como la luna, como en un trance. Para quienes conocen personas con el espectro lo pueden entender. Y mami es de esas mujeres que era una Galilea. Sin estudios, mi papá sí era muy estudiado, pues mi mamá no. Sin estudios, pero ella estaba adelantada a su era. Dice: no, me agarró, me llevó donde el psiquiatra, donde el psicólogo a hacer terapias. Ella detectó el problema así, ¿verdad? Y empezaba a orar y empezaba a hacer terapias, y ponía sillas y ponía juegos. Ella era el gato, yo era el ratón, yo me iba por allá, ella me perseguía, hacía todo lo que los psiquiatras le decían. Yo llegaba hasta el colegio y recuerdo una vez en noveno, donde me puso el profesor de inglés. Yo era muy buen estudiante, de verdad. Era de 100 corrido. Pero en mi mundo, yo captaba todo muy rápido. Yo me aprendía todo muy rápido. Pero no podía relacionarme por mi padecimiento. Un día me dice el profesor de inglés, le decían bulldog, porque tenía los cachetitos como bulldog. Éramos terribles en esa época, ¿verdad? Que no me escuche. Y me pone Robert, necesito que agarre el libro y se ponga enfrente de todos y lee el texto en inglés a mí. Y yo llego y me trabo y se me hacía así en serio, me tembló todo. ¿Y por qué les digo eso? Porque cuando usted llega a Cristo, Dios lo transforma. Yo nunca me hubiera visto enseñando, nunca me hubiera visto compartiendo la fe con libertad, sin miedo, sin que me tiemble la mano, porque Dios transforma. Si tiene un chiquito con TEA, no lo encasille. Dios, el poder de Dios puede venir sobre el que Él quiera y el que se disponga. No se escude: es que yo no tuve una mamá así, es que yo no tengo el conocimiento, es que yo me da vergüenza, es que yo soy un acomplejado, es que yo soy feo, es que yo soy fea y me van a ver. No es el estuche, es la esencia lo que predica. Es la esencia lo que va a ir a transformar a otros. Póngale las manos sobre sus hijos, no los encasille, bendígalos, el poder de Dios está sobre ellos. Aquellos que la gente a veces no da un 5 son los que van a prosperar más en la familia. Le digo yo algo de mi familia, de los 5, por la gloria de Dios, yo fui el único profesional. Tal vez por el que apostaban menos, porque ese es Dios. Solo necesita un corazón dispuesto y Dios derrama su poder sobre usted. No se escude en lo que no puede hacer. Nada más diga, como dice su palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos ponemos de pie, por favor. ¿Y qué le parece si nos unimos como Pentecostés?
en un mismo sentir. Y yo quiero que examinen primero, porque el primer Pentecostés que debe suceder, que se debe derramar, es en su casa. Es ahí donde se debe derramar el primero. Ustedes en casa se están uniendo ¿para qué? ¿Cuáles son sus temas de discusión o de conversación? ¿Tienen que ver con las cosas triviales que Dios basta una palabra para que los resuelva? ¿Cuáles son sus temas? ¿Por qué mi casa no avanza? ¿Por qué mi matrimonio no avanza? ¿Por qué mi familia no avanza? ¿Por qué? Porque a veces nuestros enfoques están equivocados. Dios quiere, pero Dios lo primero que quiere es derramar poder de Dios. Las cosas vienen después. Cuando aprendamos a cambiar en la prioridad de las cosas, vas a ver las cosas también. Ya no es que aquí no se hace lo que yo digo y aquí no se hace lo que yo digo. Cada uno camina por otro lado. No hay unidad. No se va a derramar el poder. Es que aunque conversemos, ya yo no lo escucho a usted. El corazón incorrecto, tampoco va a haber poder. Pero cuando el corazón y la voluntad y la unidad están, Dios se va a derramar. La fórmula de Él es la misma. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, dice su palabra. Su espíritu no cambia. Si cambiara fuera imperfecto, pero es perfecto, no necesita cambiar. Él quiere derramarse en su casa. Se derramó en el Pentecostés y después en la casa de Cornelio se volvió a derramar, y en toda casa que quiera Él se vuelva a derramar con poder. No es algo histórico el poder del Pentecostés, es algo presente. Perdón, pero estoy indignado oír tanta prédica de gente en YouTube hablando de que eso ya no sucede. No hay nada más falso. Dios sigue derramando su poder. Cuando se ponen de acuerdo y cuando hay el corazón correcto, Dios sigue demostrando su poder. Sigue demostrando su poder. Si usted y yo decimos, ya no vamos a venir a la iglesia porque estoy construyendo mi vida y no tengo tiempo, estás construyendo un Babel y Dios va a confundir y te la va a derribar. Y eso es lo que no quiero que pase, porque cuando vengas vas a venir lleno de dolor y heridas, porque no hiciste caso. Porque Dios usa las heridas para volvernos a Él. Dios quiere derramar Pentecostés en tu vida. Amén. Levante las manos. Si usted está en familia, levante las manos juntos, abrácense, oren, porque estaban juntos. Pónganse de acuerdo. Su familia no es para hacer una rutina, nada más de verse a los rostros. Me levanté, fui al trabajo, nos vimos y después nos pusimos a dormir y al día siguiente. No es algo más, es vida, es diferente, es poder, es algo diferente al mundo. Es alegría, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad. Gálatas 5:20 en adelante, ese es el poder de Dios. Mira, hoy no comimos casi pan porque no alcanzó la plata, porque están muertos de risa. Mañana Dios va a proveer. Es diferente. Pero si ustedes se les va todo en preocupaciones y no van a disfrutar al Señor nunca. Dios quiere. Levante las manos, por favor. Padre, hoy delante de ti estamos, como un Dios que no ves la apariencia, que no ves la forma, que no ves. No hay nada de nosotros que te pueda impresionar. Nada. Ninguna de nuestras obras, ninguno de nuestros pensamientos, nada. Y así venimos, Señor, delante de ti, como personas necesitadas de ti, Señor. Padre, el reino de los cielos se manifiesta en transformación de personas. Y ponemos nuestro hogar en tus manos. Usted puede decir, pongo mi hogar en tus manos.
Hoy pongo mi hogar, Padre, para que ya, Señor, los enfoques cambien, las prioridades cambien, para que tú puedas descender con ese mismo poder que descendió el día de Pentecostés con los 120, Señor, y fueron llenos del Espíritu Santo, Padre. Hoy, Señor, oramos para que en casa descienda el poder de tu Espíritu, la llenura del Espíritu, Señor, esa, Señor, que hace posible que cumplamos tu misión en casa. Hoy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido, Padre, para que nuestros temas de conversación cambien, para que podamos creer en ti, para que podamos orar con expectativa de que algo va a pasar, Señor. Hoy llegamos a tus pies, Señor, no poniéndote el problema que estamos pasando en tus manos, sino clamando al Dios del cielo, que basta una palabra para que ese problema sea resuelto. Yo le invito para que usted ore por esa situación personal que ha dominado su conversación en casa. Es más, que ha sido motivo de discusión todos los días en su casa. Y ore por lo que realmente es importante. Mateo capítulo 5 nos dice una historia mientras usted ora personalmente. Mateo 5 dice que el Señor venía de Capernaum. Vino un centurión romano y se acercó a él. Hizo lo que Israel no hacía. Él se acercó a Jesús. Se acercó a él. Habló con el Señor y le dijo: mi siervo está sumamente enfermo. Y él se acerca a él para pedir por otra persona, no por él mismo. Mi siervo. Y el centurión en la época era alguien que tenía un batallón a cargo romano. Para un centurión normal, que se muera un esclavo no era gran pérdida para ellos. Por este centurión oró por otra persona que culturalmente era considerada de baja condición, pero para el centurión era importante. El centurión dio una lección de que las personas son el reino. Mi siervo está sano. Y el Señor hizo lo que todos nosotros quisiéramos que hiciera el Señor siempre. Le dijo una vez: iré a tu casa. Y él lo detiene y le dice: no soy digno que entres a mi techo. Mira, Jesús, yo tengo gente a cargo y le digo a este: haz esto, y lo hace. Solo di la palabra y mi siervo será sano. Él estaba preocupado por su siervo, pero se acercó a Jesús. Oró por otros, no por él mismo. Y además llegó con expectativa. Vea, Señor, si yo, que soy persona que tiene soldados a cargo y hacen lo que yo les digo, ¿cuánto más, Señor? Te va a obedecer todo el universo a ti. Solo necesito una palabra y mi siervo será sano. En aquella misma hora el siervo sanó y el Señor se maravilló. No he visto la fe de este hombre en Israel. Y dijo algo maravilloso: vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Para los judíos eran sus padres espirituales, pero el Señor les dijo: los que se van a sentar con ellos son extranjeros como ese. Del oriente y del occidente se van a sentar. Los que usted menos cree, Dios lo va a usar a usted para ser transformados por ellos. Así que 30 segundos más.
Ya usted oró, tiene esa petición. Señor, no necesitamos que te presentes exactamente ahí. Solo di la palabra, Padre. Solo envía esa palabra por los cuales se hicieron los cielos y la tierra, que usted dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Como aquella mujer, el pan es para los hijos, le dijiste, y esta mujer te dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y te maravillaste de la fe de esta mujer, y en esa misma hora su hija fue libre. O aquella mujer con flujo de sangre, solo necesito tocar una esquinita del manto, nada más. Señor, di la palabra, por favor. Venimos con expectativa. Algo va a pasar en mi casa, algo va a pasar en mi vida, algo va a pasar. No es emoción, es verdad, es realidad, es Biblia, es Hechos 2. Padre, algo va a pasar. Esta Biblia la escribiste con tu espíritu. Algo va a pasar. Vivimos de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Algo va a pasar en mi casa. Algo va a pasar, Padre. Tú te vas a derramar, Señor. Derrámate sobre tu pueblo. Derrámate hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Haz estremecer los cielos. Haz estremecer esta tierra. Haz estremecer este lugar duro, Señor. Duro es este lugar, Padre, pero rompe, Padre, por favor, con tu poder. Toda fuerza, todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, confúndelo, así como confundiste a los hombres que construían Babel, Señor. Que esta tierra se estremezca de este lugar. Que nos lleves a ese lugar que tú quieres, a construir ese nuevo edificio para ti, donde todos los domingos, todos los días sea un Pentecostés, Padre. Vamos con expectativa. Aquellos 120 pasaron a ser 3,120 ese mismo día. Lo creemos, Señor. Creemos que lo vas a hacer en la iglesia, en mi casa, en mi hogar y en mi vida, en el nombre de Jesús. Padre, llévanos con bien a casa, cuídanos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, unidos, con el corazón correcto. Y sabemos que veremos tu gloria hoy y siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Que Dios los bendiga y que la paz de Dios sea sobre ustedes.